projected weakness through the world, and that is what was provocative. Weakness is provocative. Un remake de Disney de 410 millones de dólares. Una princesa de cuento de hadas y una actriz principal que dijo a los votantes de Trump que nunca conocerían la paz. Sí, esta historia de Blancanieves no es con la que creciste. Añade a Megyn Kelly arrastrando a Rachel Zegler delante de todo Internet y de repente tenemos un drama del mundo real más acalorado que la propia película. Así que la gran pregunta es, ¿realmente Rachel Zegler arruinó Blancanieves? ¿O es que Hollywood se está comiendo vivo? Tormenta en el Reino Mágico. Cuando Disney anunció que iba a hacer un remake de acción real de Blancanieves, me pareció una obviedad. Quiero decir, ¿quién no querría ver uno de los cuentos de hadas más queridos llevado a la vida con toda la magia y el esplendor que el cine moderno puede ofrecer? Pero las cosas dieron un giro que nadie se esperaba. Imagínate esto. Estamos en junio de 2021 y todo el mundo se pregunta quién se pondrá el emblemático vestido azul y amarillo. Aparece Rachel Zegler, recién salida de su actuación estelar en West Side Story. Es joven, tiene talento y una voz capaz de provocar escalofríos. Disney la consideró perfecta para el papel de Blancanieves. Pero no todo el mundo estaba de acuerdo con esta elección. En cuanto se conoció el casting de Rachel, Internet explotó. Y no en el buen sentido. Mucha gente se levantó en armas, diciendo que elegir a una actriz latina para el papel de Blancanieves no les parecía bien. Señalaban que la descripción original de Blancanieves era piel tan blanca como la nieve, y argumentaban que Rachel no se ajustaba a la descripción. Fue un debate acalorado, con opiniones a diestro y siniestro. Rachel, por su parte, no se quedó callada. Abordó las reacciones negativas de frente, expresando su orgullo por asumir un papel tan emblemático e insistiendo en la importancia de la representación en los medios de comunicación. Quería demostrar que cualquiera, independientemente de su origen, puede ser una princesa. Pero sus palabras parecieron echar más leña al fuego. Los críticos la acusaron de despreciar la esencia del personaje original y de formar parte de una tendencia más amplia de decisiones de casting woke, que, en su opinión, se alejaban demasiado del material original. Y entonces, como si las cosas no estuvieran ya lo suficientemente picantes, Megyn Kelly entró en el ring. La expresentadora de Fox News no es ajena a la polémica, y no se guardó nada sobre el casting de Rachel. Megyn expresó su opinión de que el papel de Blancanieves debería ser fiel a su representación original. Cuestionó la decisión de Disney y sugirió que la compañía estaba dando prioridad a la corrección política sobre la autenticidad. Sus comentarios resonaron en una parte significativa de la audiencia, que pensaba de forma similar, y de repente, la elección del reparto se convirtió en un auténtico punto de inflamación cultural. Pero aquí es donde la cosa se complica aún más. Rachel, siendo la persona abierta que es, no se privó de compartir sus puntos de vista sobre diversos temas sociales y políticos. Saltó a los titulares con sus sinceros comentarios sobre el expresidente Donald Trump y sus seguidores, expresando su fuerte desaprobación de sus políticas y su liderazgo. Aunque muchos la aplaudieron por decir lo que pensaba, otros consideraron inapropiado que alguien de su posición se mostrara tan abiertamente política. Argumentaron que sus comentarios alejaron a una parte de la audiencia potencial y trajeron una controversia innecesaria a la película. Disney se encontraba en una situación precaria a medida que se acercaba el estreno de su Blancanieves de acción real. Lo que se suponía que iba a ser una gran reimaginación del querido clásico animado de 1937 se había convertido en una de las producciones cinematográficas más controvertidas de los últimos tiempos. El estudio había pasado años cultivando una imagen de inclusión, creatividad y progresismo, pero ahora se veía atrapado entre apoyar a su actriz principal y tratar de apaciguar a un público cada vez más frustrado. El problema principal fueron las declaraciones públicas de Rachel Zegler, que muchos fans consideraron irrespetuosas con la película original. Sus comentarios acerca de que Blancanieves ya no necesita un príncipe, combinados con su actitud despectiva hacia la clásica historia de amor, no gustaron nada a los fans de Disney de toda la vida. Mientras que algunos la alabaron por impulsar una versión modernizada, otros consideraron su postura innecesaria y alienante. Disney
que siempre se ha enorgullecido de respetar su legado a la vez que aceptaba el cambio, luchaba ahora por encontrar un equilibrio entre apoyar a su actriz y responder a las preocupaciones del público. Al principio, la empresa intentó restar importancia a la polémica. Los ejecutivos aseguraron a los fans que la película seguiría respetando el original, pero con una nueva perspectiva. Insistieron en que Blancanieves seguía siendo una historia de amor, valor y autodescubrimiento, aunque algunos elementos se hubieran adaptado al público moderno. Pero a pesar de sus intentos de controlar la narración, el daño ya estaba hecho. La reacción no hizo más que crecer, con innumerables fans acusando a Disney de abandonar sus raíces en favor de mensajes políticos. La controversia no fue solo un debate en Internet, sino que tuvo consecuencias en el mundo real. Entre bastidores, empezaron a surgir rumores de tensiones en el rodaje, echando más leña al fuego. Los informes sugerían que Rachel Zegler y Gal Gadot, que interpretaba a la reina malvada, no estaban de acuerdo. Sus diferencias no se limitaban al estilo interpretativo o a las decisiones creativas, sino que supuestamente se enfrentaban por sus opiniones políticas. Aunque los detalles siguen siendo vagos, los informadores afirman que su tensa relación dio lugar a un ambiente de trabajo incómodo. Disney se vio obligada a intervenir y gestionar la situación, pero las cosas se agravaron aún más cuando se produjeron amenazas de seguridad contra Gal Gadot. Algunos informes sugirieron que estas amenazas estaban relacionadas con las posturas políticas que ambas actrices habían adoptado en el pasado. La situación llegó a ser tan grave que Disney tuvo que aumentar las medidas de seguridad, no solo en el rodaje, sino también en los actos promocionales previos al estreno de la película. Lo que se suponía que iba a ser una producción divertida y emocionante se había convertido en una crisis de alto riesgo. A medida que se acercaba la fecha de estreno, Disney intentó desviar la conversación hacia la propia película, pero controlar la narrativa resultó casi imposible. La controversia había cobrado vida propia, dominando las redes sociales y los medios de entretenimiento. Cada entrevista, cada declaración pública y cada decisión de marketing se analizaban con lupa. Los fans ya no se limitaban a discutir el argumento o los efectos visuales de la película, sino que debatían si merecía tener éxito. La estrategia promocional habitual de Disney para los remakes de acción real consistía en grandes estrenos, giras de prensa llenas de energía y grandes apariciones en los medios de comunicación. Sin embargo, para Blancanieves adoptaron un enfoque diferente. El estudio optó por eventos discretos, evitando todo lo que pudiera reavivar la polémica. Las entrevistas se gestionaron cuidadosamente y las interacciones con la prensa se redujeron al mínimo. Estaba claro que Disney quería minimizar el riesgo de más titulares negativos, pero en la era de las redes sociales, este enfoque era casi imposible de mantener. Incluso con una cobertura de prensa limitada, los comentarios pasados de Zegler siguieron persiguiendo a la película. Los fans compartieron clips de sus entrevistas una y otra vez, a menudo añadiendo comentarios sarcásticos o llamando al boicot. La expresión "no es mi Blancanieves" fue trending topic en Twitter durante semanas. Youtubers populares y críticos del mundo del espectáculo destrozaron la película incluso antes de que llegara a los cines, prediciendo que sería uno de los mayores fracasos de Disney. Algunas personas de Disney admitieron más tarde que el estudio subestimó el poder de la reacción en Internet. En el pasado, Disney había sido capaz de capear la controversia, confiando en su sólida marca y su fiel base de fans para llevar sus películas al éxito de taquilla. Sin embargo, la situación de Blancanieves resultó ser diferente. La reacción no procedía solo de un grupo específico, sino que se había extendido a múltiples grupos demográficos, incluidos los fans de Disney de toda la vida, los cinéfilos ocasionales e incluso algunos miembros de la industria del entretenimiento. Otro problema importante fue la propia dirección de la película. Aunque Disney había promocionado inicialmente Blancanieves como una nueva y audaz versión de un clásico, algunos fans consideraron que se habían hecho demasiados cambios. La decisión de eliminar a los 7 enanitos tradicionales y sustituirlos por un grupo diverso de compañeros mágicos suscitó reacciones encontradas. Mientras que el estudio lo entendió como un paso hacia la inclusión, los críticos argumentaron que se alejaba demasiado del material original. Cuando Blancanieves llegó a los cines, la película ya estaba enterrada bajo el peso de su propia controversia.
La reacción había sido tan abrumadora que muchos espectadores ya habían tomado una decisión sobre la película antes incluso de verla. Algunos se negaron a comprar entradas en señal de protesta, mientras que otros la vieron solo para ver si era tan mala como habían oído. Al final, la película se estrenó con una decepcionante recaudación de $42,2 millones, una cifra muy por debajo de las expectativas. A pesar de los decepcionantes resultados en taquilla, algunos expertos de la industria especularon con la posibilidad de que Disney recuperara algunas pérdidas a través de streaming y merchandising. Sin embargo, la reputación de la película ya estaba empañada y parecía poco probable que Blancanieves tuviera éxito a largo plazo. Para Disney, la debacle de Blancanieves fue un duro recordatorio de que ni siquiera los grandes estudios son inmunes a las reacciones del público. La controversia en torno a la película no se limitó a la película en sí, sino que se convirtió en un símbolo de la creciente división entre el Hollywood moderno y el público tradicional. También puso de manifiesto los riesgos de que los actores hagan declaraciones públicas atrevidas que podrían alejar a los espectadores potenciales. Para Rachel Zegler, la experiencia supuso un punto de inflexión en su carrera. Pocos años antes, Steven Spielberg la había elegido como la próxima gran estrella de Hollywood para dirigir West Side Story. Ahora, su participación en Blancanieves la había convertido en una de las figuras más polarizantes del mundo del espectáculo. En el futuro, probablemente tendría que considerar cuidadosamente sus palabras y acciones, sabiendo que podrían tener consecuencias duraderas. En retrospectiva, Blancanieves no solo fue una película fallida, sino que se convirtió en un cuento con moraleja sobre cómo el drama fuera de la pantalla puede eclipsar los méritos artísticos de una película. Demostró que, en el mundo actual, la percepción del público puede ser tan importante como la propia película. Es probable que la industria del entretenimiento aprenda de esta experiencia y que los estudios sean más cautos a la hora de manejar las relaciones públicas y elegir a sus estrellas. Cuando Blancanieves llegó por fin a los cines, las cifras de taquilla fueron decepcionantes. Los analistas y los expertos del sector señalaron las numerosas polémicas como un factor importante en el bajo rendimiento de la película. El público parecía dividido. Algunos elogiaban la frescura de la película y las interpretaciones, mientras que otros se sentían desconectados por el drama que había ensombrecido el estreno. Tormentas de fuego políticas y batallas en las redes sociales. Tras el revuelo inicial por la elección de Rachel Zegler como Blancanieves, cabría pensar que la tormenta se habría calmado. Pero no, el drama no había hecho más que empezar. Rachel, que nunca ha rehuido expresar sus opiniones, se lanzó a las redes sociales con algunas declaraciones políticas que causaron conmoción en Hollywood y más allá. En el fragor de las elecciones presidenciales de 2024, las emociones estaban a flor de piel. Rachel, claramente descorazonada por el clima político, no se contuvo. Publicó que los partidarios de Trump y los votantes de Trump y el propio Trump nunca conozcan la paz, seguido de un contundente F. Donald Trump. Ahora bien, una cosa es tener opiniones políticas, pero transmitirlas con tanta franqueza, especialmente cuando eres la cara de una gran producción de Disney, es otro juego completamente distinto. Estas publicaciones no se desvanecieron en el vacío de Internet, explotaron. Los partidarios del expresidente se indignaron, se sintieron atacados y alienados. La reacción fue rápida y feroz, y muchos llamaron a boicotear la próxima película de Blancanieves. Los ejecutivos de Disney tuvieron que apañárselas para gestionar las consecuencias de las declaraciones sin filtro de su actriz principal, Megyn Kelly, una poderosa periodista conocida por sus agudos comentarios. Se enteró de los mensajes de Rachel y no se anduvo con rodeos. En su programa, Megyn arremetió contra Rachel, cuestionando su profesionalidad y sugiriendo que unos comentarios tan divisivos podrían tener efectos perjudiciales para el éxito de la película. Dio a entender que las acciones de Rachel no solo eran inmaduras, sino también potencialmente perjudiciales para el reparto y el equipo, que habían puesto todo su corazón en el proyecto. Pero el drama no acabó ahí. Entre bastidores, las tensiones se agudizaban. Empezaron a surgir informes sobre roces entre Rachel y su compañera de reparto, Gal Gadot. Las dos actrices, aunque interpretaban a adversarias en la pantalla,
parecían haber llevado esa discordia también fuera de ella. ¿El origen de la tensión? Un profundo contraste de opiniones políticas, sobre todo en relación con el conflicto palestino-israelí. Gal, israelí de nacimiento y exmiembro de las Fuerzas de Defensa de Israel, siempre ha sido una firme defensora de su patria. En cambio, Rachel había expresado sentimientos pro-palestinos e incluso había publicado Free Palestine, Palestina libre, en sus redes sociales. Estas posturas opuestas provocaron un malestar palpable en el plató. Aunque ambas actrices mantuvieron la profesionalidad durante el rodaje, los informadores señalaron que sus interacciones eran cordiales en el mejor de los casos, carentes de la calidez que cabría esperar entre coprotagonistas. La situación se agravó cuando Gal empezó a recibir amenazas, supuestamente relacionadas con la controversia política. Preocupada por su seguridad, Disney tomó la medida sin precedentes de reforzar las medidas de seguridad para Gal y su familia. Esta medida subrayó la gravedad de la situación y puso de relieve las implicaciones en el mundo real de las publicaciones improvisadas en las redes sociales. Disney, una empresa que durante mucho tiempo se ha caracterizado por mantener una imagen pública cuidadosamente elaborada, se encontró de repente ante una grave crisis. El gigante del entretenimiento, por lo general experto en gestionar su marca con precisión, tuvo que hacer frente a una tormenta inesperada relacionada con la política, el comportamiento de los actores y la reacción de los fans. En el centro de todo estaba Rachel Zegler, la actriz que interpreta a Blancanieves en el remake de acción real. Sus declaraciones públicas sobre la película y la princesa clásica de Disney se convirtieron rápidamente en un desastre de relaciones públicas. La respuesta de Disney no se hizo esperar. Salieron a la luz informes de que la empresa había contratado a un gurú de las redes sociales para supervisar la actividad en línea de Rachel, asegurándose de que sus futuras publicaciones no desencadenaran nuevas polémicas. La decisión se consideró un intento de evitar daños adicionales a la reputación de la película. Disney siempre ha tenido cuidado con la forma en que sus actores representan la marca, dijo a Variety una fuente del sector. No podían permitirse otro desastre de relaciones públicas, especialmente con una película tan querida como Blancanieves. Pero a pesar de los esfuerzos de Disney por recuperar el control, la polémica no hizo más que crecer. Personalidades de los medios de comunicación, figuras de la industria y fans opinaron sobre las declaraciones de Rachel. La comentarista conservadora Megyn Kelly la criticó, calificando sus comentarios sobre la Blancanieves original de autoritarios y fuera de lugar. Pero quizá la crítica más inesperada vino de la propia industria del entretenimiento. Jonah Platt, hijo del productor de Blancanieves, Mark Platt, hizo públicos sus sentimientos. No se contuvo, tachando a Rachel de narcisista e inmadura. Su crítica no solo se centró en su actitud, sino también en cómo sus declaraciones afectaron a la película. Según Jonah, la reacción contra Rachel desempeñó un papel importante en la mala acogida de la película. Salió ahí y básicamente destrozó la Blancanieves original, dijo Jonah en un post de Instagram. Los fans han amado esta película durante décadas, y en lugar de honrarla, ella la desestimó. Así no se comercializa un remake. Rachel ya había dicho en entrevistas que el clásico animado de 1937 era raro, y que Blancanieves no era un buen modelo porque esperaba a un príncipe en lugar de ser una mujer independiente. Aunque algunos la aplaudieron por proponer una visión más moderna, otros opinaron que estaba faltando innecesariamente al respeto a un clásico. Muchos actores siguen siendo profesionales, aunque no estén totalmente de acuerdo con el mensaje de su película. Por ejemplo, Halle Bailey, que interpretó a Ariel en el remake de La Sirenita, también habló de la importancia de actualizar a las princesas Disney para una nueva generación, pero lo hizo sin rechazar por completo la película original. Los fans señalaron este contraste, diciendo que mientras Halle celebraba La Sirenita, Rachel parecía burlarse de Blancanieves. La situación llegó a tal punto que Rachel tuvo que limitar los comentarios en sus redes sociales. Incluso publicaciones aparentemente inofensivas, como un vídeo de ella cantando, se vieron inundadas de comentarios negativos. «Has arruinado Blancanieves», escribió una persona. «¿Por qué la contrató Disney?», Zrenia preguntó otra. La reacción fue intensa,
y demostró lo apasionados que pueden llegar a ser los fans de Disney. La polémica sobre los comentarios de Rachel Zegler no solo afectó al marketing de la película, sino que también dividió a los fans de Disney. Algunos la apoyaron, elogiándola por defender sus creencias. Solo dice lo que muchos de nosotros pensamos, escribió un fan en Twitter. ¿Por qué debería Blancanieves ser salvada por un príncipe? Estamos en 2025, no en 1937. Otros, sin embargo, se sintieron traicionados por su actitud. Si no respetas la película original, ¿por qué protagonizas su remake? Drenia le preguntó un comentarista de YouTube. Disney se encontró en una situación imposible. Si defendían a Rachel, se arriesgaban a alienar a los fans tradicionales de Disney. Si se distanciaban de ella, podría considerarse que silenciaban a una joven actriz por expresar sus opiniones. La empresa guardó silencio, pero entre bastidores se decía que estaban furiosos por cómo se habían desarrollado los acontecimientos. Un antiguo ejecutivo de Disney que habló bajo anonimato declaró a The Hollywood Reporter: «Esto no es para lo que habíamos firmado. Queríamos una nueva versión de Blancanieves, no una polémica que eclipsara la propia película». Los medios de comunicación no tardaron en darse cuenta de que el drama de Blancanieves era una mina de oro para conseguir clics. Cada acontecimiento fue diseccionado y analizado. Se desenterraron entrevistas anteriores de Rachel y se analizaron todas sus publicaciones en las redes sociales. Incluso personas que no estaban especialmente interesadas en las películas de Disney se vieron arrastradas al espectáculo. El término Blancanieves dejó de ser solo un cuento de hadas para convertirse en una historia con moraleja sobre la cultura de los famosos, las redes sociales y los riesgos de reimaginar clásicos queridos. Los presentadores nocturnos hicieron bromas al respecto. Los usuarios de TikTok crearon miles de vídeos analizando cada detalle y los críticos de cine especularon sobre si la película se recuperaría alguna vez de los daños. Un historiador de cine lo dijo sin rodeos: el remake de Blancanieves debería haber sido una victoria fácil para Disney. En lugar de eso, se convirtió en una lección sobre lo que ocurre cuando los actores y los estudios no están de acuerdo. Tensiones en el plató. Tras el torbellino de controversias en torno al casting de Rachel Zegler y sus declaraciones políticas, cabría pensar que la producción de la película de acción real de Disney Blancanieves habría buscado aguas más tranquilas. Sin embargo, los problemas estaban lejos de terminar, ya que la representación de los emblemáticos 7 enanitos encendió otra tormenta de fuego, llamando la atención tanto dentro como fuera de la industria del entretenimiento. La representación de los 7 enanitos siempre ha sido un tema delicado, dado que puede reforzar los estereotipos sobre las personas con enanismo. Peter Dinklage, aclamado actor conocido por sus papeles en Juego de Tronos y Cyrano. En enero de 2022, Dinklage no se anduvo con rodeos a la hora de criticar el planteamiento de Disney sobre el remake. Expresó estar desconcertado por el orgullo del estudio al elegir a una actriz latina como Blancanieves, sin dejar de contar la historia de Blancanieves y los 7 enanitos. Dinklage tachó la narración de retrógrada, cuestionando la decisión de revisitar un cuento que, en su opinión, perpetúa representaciones anticuadas. Disney, en el punto de mira de esta crítica, respondió declarando su intención de evitar reforzar los estereotipos de la película de animación original y mencionó que estaban adoptando un enfoque diferente con los 7 personajes. Sin embargo, esta vaga garantía no sirvió para calmar las crecientes preocupaciones. La decisión del estudio de reimaginar a los enanos llevó a la inclusión de un actor con enanismo junto a otros 6 de distintas etnias y géneros. Esta decisión suscitó reacciones encontradas. Mientras que algunos aplaudieron la diversidad, otros consideraron que se eludía la oportunidad de contratar a más actores con enanismo, negándoles así papeles importantes. En particular, actores como Jason Wyman, Acuña, expresaron su decepción, haciendo hincapié en que tales elecciones de reparto quitaban puestos de trabajo a la comunidad enana. Por si las controversias sobre el reparto no fueran suficientes, se dice que en el rodaje hubo tensiones entre Rachel Zegler y su compañera de reparto, Gal Gadot, que interpretó a la reina malvada. Sus opiniones políticas divergentes, especialmente en relación con el conflicto palestino-israelí, habrían provocado una tensa relación de trabajo.
Aunque ambas actrices mantuvieron la profesionalidad durante el rodaje, los informantes señalaron que sus interacciones carecían de calidez, y una fuente declaró: "No tienen nada en común. Hicieron un trabajo juntas y ya está". La culminación de estas polémicas tuvo repercusiones tangibles. Disney optó por un estreno reducido, minimizando las interacciones con la prensa para evitar alimentar aún más el frenesí mediático. A pesar de estos esfuerzos, el estreno de la película se vio eclipsado por la miríada de dramas fuera de la pantalla. Las cifras de taquilla reflejaron estas turbulencias. Con un presupuesto de producción de unos 270 millones de dólares y gastos promocionales adicionales, la película necesitaba unos resultados excepcionales para alcanzar el punto de equilibrio. Sin embargo, recaudó unos 68 millones de dólares en el mercado nacional y 75 millones en el internacional, lo que supuso un total de 144 millones de dólares en todo el mundo. Caída en taquilla y reflexiones del sector. Tras un largo y caótico periplo lleno de controversias, la adaptación de acción real de Blancanieves de Disney llegó finalmente a los cines el 21 de marzo de 2025. Se suponía que iba a ser una gran reimaginación del clásico animado de 1937, un proyecto que llevaba años gestándose y que contaba con el respaldo de uno de los estudios de entretenimiento más poderosos del mundo. Sin embargo, en lugar de convertirse en un éxito de taquilla triunfal como El Rey León, 2019, o La Bella y la Bestia, 2017, Blancanieves llegó con más bagaje que ilusión. Las polémicas que habían plagado su producción ensombrecieron mucho su rendimiento en taquilla, y los resultados fueron poco menos que desastrosos. Los analistas del sector habían depositado grandes esperanzas en la película, a pesar de las críticas que había recibido antes de su estreno. Disney había invertido unos 410 millones de dólares en la producción y el marketing de la película, esperando que fuera uno de los mayores éxitos del año. Sin embargo, el público no se mostró tan entusiasmado como esperaba el estudio. La película se estrenó con una decepcionante recaudación de 42,2 millones de dólares, una cifra muy por debajo de las expectativas de la industria. A nivel internacional, las cifras fueron ligeramente mejores, pero los ingresos mundiales totales solo alcanzaron 144 millones de dólares, una fracción de lo que Disney había previsto. Dado el enorme presupuesto de la película, esto supuso una pérdida potencial de más de 115 millones de dólares para la compañía. El fracaso financiero de Blancanieves no se debió solo a las cifras. Fue un reflejo de los problemas más profundos que habían rodeado a la película desde el principio. Muchos analistas señalaron las polémicas declaraciones de Rachel Zegler como una de las razones clave por las que el público se apartó de la película. La actriz principal había hecho varios comentarios sobre la Blancanieves original, calificándola de anticuada y desestimando la clásica historia de amor como algo que no funcionaría en el mundo actual. También había criticado la idea de que Blancanieves fuera una princesa que espera a un príncipe que la salve. Aunque algunos espectadores apreciaron la idea de modernizar el cuento de hadas, otros consideraron que estaba siendo irrespetuosa con un clásico muy querido de Disney. Los comentarios de Zegler desencadenaron una oleada de reacciones, y muchos fans de Disney la acusaron de burlarse de la misma historia a la que debía dar vida. Algunos incluso llamaron a boicotear la película, afirmando que Disney estaba destruyendo su propio legado al permitir que los actores despreciaran el encanto y la magia de sus películas más emblemáticas. Las redes sociales se inundaron de reacciones negativas y frases como "no es mi Blancanieves" fueron tendencia en Twitter durante semanas. La polémica no hizo más que intensificarse cuando figuras conservadoras de los medios de comunicación, entre ellas Megyn Kelly, se unieron al debate. Kelly criticó abiertamente a Zegler, diciendo que estaba alienando al público que realmente compra entradas para las películas de Disney. Aunque los comentarios de Zegler influyeron en la mala acogida de la película, no fueron el único factor. La película en sí recibió críticas entre mixtas y negativas, tanto de la crítica como del público. Algunos alabaron los efectos visuales y los números musicales, mientras que otros consideraron que la historia era débil y poco inspirada. En Rotten Tomatoes, la puntuación del público cayó en picado hasta el 42%, y muchas críticas se quejaron de que a la película
le faltaba el corazón del original. Algunos incluso argumentaron que la versión actualizada de Blancanieves parecía demasiado forzada, como si se esforzara tanto por ser moderna que se olvidara de ser entretenida. La controversia también provocó una gran reacción en la propia industria. Uno de los más críticos fue Jonah Platt, hijo del productor de la película, Mark Platt. En un encendido mensaje en las redes sociales, Jonah no se contuvo y calificó a Zegler de narcisista e inmadura. Argumentó que sus opiniones personales habían eclipsado la campaña promocional de la película, haciendo más difícil que el público aceptara la nueva versión de Blancanieves. Según Jonah, la reacción contra Zegler hizo que esta película pasara de ser un cuento de hadas a un desastre. Sus palabras se hicieron rápidamente virales, y muchos coincidieron en que el comportamiento de Zegler había desempeñado un papel importante en la caída de la película. Pero el drama no se quedó ahí. La polémica sobre Blancanieves salpicó incluso a la industria del entretenimiento en general, arrastrando a otras celebridades a la conversación. Uno de los nombres más inesperados fue el de Ariana DeBose, antigua compañera de reparto de Zegler en West Side Story. La situación comenzó cuando DeBose compartió una cita en las redes sociales sobre el comportamiento narcisista. Internet se llenó rápidamente de especulaciones, ya que la cita sonaba extrañamente similar a las críticas de Jonah Platt a Zegler. ¿Estaba DeBose haciendo sombra en secreto a su antiguo compañero de reparto? ¿También se había cansado de las polémicas tomas de Zegler? Los rumores se extendieron tan rápido que DeBose tuvo que intervenir y aclarar su mensaje. «Esto no iba dirigido a Rachel», escribió. «La gente tiene que dejar de hacer suposiciones». Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Internet lo tomó como una prueba más de lo divisiva que se había vuelto la saga de Blancanieves. Cada comentario, cada publicación y cada interacción de los famosos fue analizada en busca de mensajes ocultos. Incluso personas que no estaban especialmente interesadas en las películas de Disney se vieron arrastradas al drama, viendo cómo todo el fiasco se desarrollaba como un reality show. A pesar del desastroso recorrido de la película en los cines, algunos expertos de la industria sugirieron que Disney aún podría recuperar parte de sus pérdidas a través de otros medios. Los derechos de streaming, las ventas digitales y los productos de merchandising podrían ayudar a amortiguar el golpe financiero. Sin embargo, la empresa tuvo que reconocer que Blancanieves se había convertido en uno de sus mayores desastres de relaciones públicas de los últimos tiempos. Un ejecutivo anónimo de Disney declaró a The Hollywood Reporter: «Se suponía que iba a ser una victoria fácil para nosotros. En lugar de eso, acabamos en una tormenta que no podíamos controlar. Subestimamos cuánto le importan al público estas historias clásicas y lo perjudicial que puede ser que un actor las critique públicamente». Para Disney, el fracaso de Blancanieves fue una lección sobre el poder de la percepción pública. Demostró que incluso una empresa tan grande como Disney no es inmune a las reacciones negativas, y que el público no teme rechazar una película si considera que falta al respeto a algo que ama. Para Rachel Zegler, la experiencia fue una dura lección profesional. Aunque en su día fue una estrella en ciernes, elegida por Steven Spielberg para West Side Story, la polémica de Blancanieves demostró que Hollywood puede ser implacable. Sus declaraciones la habían convertido en una figura polarizadora y en el futuro tendría que considerar cuidadosamente cómo abordaba la publicidad. Al recordar la saga de Blancanieves, quedó claro que fue algo más que un fracaso de taquilla. Fue un momento cultural que puso de relieve el delicado equilibrio que los actores deben mantener entre sus creencias personales y sus responsabilidades profesionales. Hollywood siempre ha sido un lugar donde la imagen pública importa, pero en la era de las redes sociales, cada palabra que dice un actor puede tener consecuencias de largo alcance. A medida que la industria avance, es probable que las lecciones de Blancanieves influyan en las futuras producciones y estrategias de marketing. Es posible que los estudios se muestren más cautelosos sobre la forma en que sus estrellas se relacionan con el público, asegurándose de que el drama fuera de la pantalla no eclipse a las propias películas. En última instancia, Blancanieves será recordada no como un remake entrañable, sino como un cuento con moraleja. Sirve para recordar que, en la industria del entretenimiento, la forma en que se percibe una película es tan importante como la propia película.
Y cuando la controversia ocupa el centro del escenario, incluso los cuentos de hadas más mágicos pueden convertirse en pesadillas. ¿Qué opina al respecto? Háganoslo saber en los comentarios.